Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen día el día de hoy, que ayer también hayan tenido también una resolución de muchas dudas que de pronto tenían dentro de la parte más administrativa del diplomado. Recuerden que todas las clases se las envían, es decir, todas sin ninguna excepción. La clase del día de ayer, no sé si ya se las habrán compartido. Primero se las envían por Zoom, pues por el WhatsApp donde ustedes están, del Zoom que tuvimos entonces ayer, se las comparten por Zoom y luego, posterior a eso, se las envían a ustedes a través, o bueno, yo se las envío pues también a través de YouTube. Ahí la pueden consultar. Por acá es importante que revisen. Nuestra coordinadora Paula Contreras nos está dando la información pertinente para las personas que desean obtener la certificación y también el material opcional. Es muy importante entender pues todas las clases son gratuitas, todas, pero el material y la certificación que he hecho pues es muy importante para potenciar, para impulsar el ámbito laboral y el ámbito académico es sumamente fundamental. Le suma muchísimo. Quiero confirmar si me están escuchando bien, si han tenido dificultades con el audio o me están escuchando de manera idónea. Bueno, Jacqueline, todo muy bien. Bueno, me escuchan bien, perfecto el audio. Algunas personas me escuchan bajo. Puede ser desde pues, de algo de los computadores de cada persona, pero en general me escuchan bien. Listo, perfecto. Vamos entonces a continuar con la clase del día de ayer. Yo siempre, antes de cada clase o antes de empatar con la clase que vamos a ver el día de hoy, siempre les voy a explicar un poco para que de pronto no entremos muy perdidos, si de pronto no estuvieron en lo último del día de ayer. Ayer hicimos una pequeña introducción de lo que era la terapia cognitivo-conductual, dimos algunas características que son claves dentro de la terapia y empezamos a hablar de algunas personas que fueron importantes para la construcción de lo que hoy en día es la terapia cognitivo-conductual. Hablamos de una persona muy importante ayer que fue Plinio el Viejo, que de hecho hablábamos de cómo había un condicionamiento aversivo. Hoy en día el condicionamiento aversivo no se utiliza, aunque es una técnica o fue una técnica de la primera generación o la primera ola, no es bien vista actualmente porque obviamente va a generar incluso pues una fobia específica a los pacientes. Por eso entonces no es recomendable, de pronto es más recomendable para ese tipo de personas que Plinio el Viejo les mencionaba que pues estaba dentro del primer siglo de Roma. Ya les voy a compartir entonces nuevamente la diapositiva. No, no, Eva. No estoy todavía compartiendo pantalla, no te preocupes. Estaba dando pues como una pequeña explicación de lo que veíamos ayer. Eh, entonces mencionábamos que Plinio el Viejo en ese primer siglo de Roma había un condicionamiento aversivo donde él colocaba esas arañas que estaban pues en descomposición en las personas o en las jarras de alcohol de los allegados de él para hacer un condicionamiento aversivo. Hoy en día ese condicionamiento pues no se utiliza para generar a nivel emocional aspectos contraproducentes en muchos pacientes. Y que también mencionábamos ayer que esa parte de los antecedentes de la terapia cognitivo-conductual son antecedentes también desde el marco filosófico, muy desde el estoicismo, detrás de esa terapia cognitivo-conductual, que yo les mencionaba algo y era que Epicteto, que es un estoico, pues o que fue un filósofo estoico, mencionaba que no son los hechos por sí mismos los que nos generan un malestar, sino más bien la comprensión o la interpretación que nosotros le damos a esos hechos. Y que de hecho ayer estábamos viendo un ejemplo
de cómo teníamos una misma situación que desembocaba en unos pensamientos, en unas emociones y posterior a unos comportamientos que son diferentes en cada persona. Luego hablábamos del niño salvaje de Averón, vimos un video del niño salvaje de Averón. Algo que tenía pendiente el día de hoy era mostrarles la película del niño salvaje de Averón para que ustedes supieran dónde la pueden ver, dónde la pueden entonces pues como observar. Antes estaba en YouTube, ya no. Esta es la película, ya les voy a compartir el enlace. Creo que es una película muy valiosa. Está de hecho pues en francés, pero dentro del video como tal está en español, pues la traducción. Voy a mostrar un pequeño. L'intelligence et la nature des actes. Está toda Allons. la película es muy corta, dura 1 minuto 21. Ya les voy a compartir entonces este archivo, eh, que de hecho pues creo que es un archivo muy valioso porque antes estaba en YouTube, antes estaba libre para que todos lo pudieran observar. Ese es. Pero pues de pronto por derechos de autor o por otras circunstancias ya la bajaron de YouTube, pero ese es el archivo. Por acá me preguntan, Mirta, no me quedó claro si se trata de un caso de autismo o no. Bueno, Mirta, eso depende, ¿cierto? Aunque no es el tema pues como central de lo que es la terapia de conducta, porque lo que les quería mostrar era si era, pues si había estado modelado, si había instigación, si había refuerzo positivo. Hay diferentes perspectivas desde el niño salvaje de Aveirón, que luego le llamaron Víctor, Víctor Circa o Víctor de Circa, si era autista o no. De hecho, sigue habiendo un debate. De hecho, por ejemplo, Yura Fritsch, que Yura nos propone también una visión del autismo, de hecho, muy interesante, con una coherencia central debilitada, y ella vuelve a explicar un poco sobre el niño salvaje de Aveirón. Sin embargo, siguen habiendo de pronto disparidad en las opiniones. Quiero preguntarles si todos ven bien la imagen, que por acá, bueno, no veo el nombre, dice Motorola. Sí, se ve bien. Bueno, no sé cuál es tu nombre, pero de pronto puede ser algo de tu internet, del internet. Bueno, vimos el video y quedamos acá de lo que era entonces la historia de la terapia cognitivo-conductual, donde les mencionaba entonces que pues de hecho se combina o se compagina con lo que es la historia de la psicología. Y ayer también les mencioné a Wundt y Tishner, fueron dos autores sumamente importantes. Wundt empieza a generar o plantear un pensamiento muy desde el corte estructuralista. No lo plantea, es decir, él no es quien dice sí, formemos el estructuralismo, fue su alumno, Tishner, quien dice que, o cuando ya se muda, cuando ya va a ese en el siglo XIX a Estados Unidos, empieza a observar la parte de la mente, empieza ya a mirar cómo es la estructura de la mente, sigue habiendo una introspección, pero mencionaba entonces que ya es menos, ¿cierto? La introspección era más improductiva para él. Y entonces empieza entonces a generar todo un movimiento que ya es el movimiento estructuralista. El estructuralismo buscaba o quería entender cómo era la estructura de la mente. La mente era el objetivo de estudio central. Bueno, por acá estoy viendo que si ven Lali, listo, ya me memorizó tu nombre. Solo que en el usuario dice Motorola. Bueno, María, sí, hablando también me da mucha sed. Entonces, claro, Tishner empieza a mirar o a dar un indicio de lo que es la psicología más estructuralista, ya empieza a querer saber cómo es la estructura de la mente y empieza entonces a ya volcar lo que era la psicología, una ciencia más natural, ya quería estudiar un constructo que era objetivo, un constructo concreto, manipulable y con resultados predecibles.
Aunque el estructuralismo se adjudica a Wilhelm Wundt, de hecho, él no solamente nos deja el estructuralismo, de hecho, fue la primera persona que funda lo que es un laboratorio, les estoy hablando de hace mucho tiempo, es decir, en ese siglo XIX, empieza a formar un laboratorio, esto fue en Alemania, donde se forja el estructuralismo. Luego Tischner, que fue un alumno de Wundt, viaja hacia Estados Unidos y allí empieza toda la revolución con lo que era el estructuralismo. Ya en ese siglo XX, tiempo después, seguía ese interés de los teóricos, seguía el interés para mirar cómo era la parte experimental de la conducta, cómo era la mente humana, y en ese siglo XX surge una revolución psicológica en Estados Unidos bastante interesante, muy profunda. De hecho, allí es donde surgen esas tres grandes escuelas, una de las tres grandes escuelas, donde estaba entonces la escuela de la Gestalt, donde estaba el conductismo, que es de pronto el que nos interesa un poco, y también estaba la parte del funcionalismo. Las tres escuelas lo que querían o lo que querían generar era una visión de la psicología unificada. De hecho, pues esas tres escuelas formaron una revolución muy grande. La idea de esas tres escuelas eran, el primer objetivo era eliminar a las otras, haciendo de la suya un sinónimo de psicología americana. Digamos que había una riña, entre comillas, para la época, de cuál de las tres escuelas era la real psicología. Ahora, obviamente, no se tiene ese concepto, ahora se tienen como diferentes vertientes y se respetan cada una de ellas, pero que la idea era una necesidad de intervención a nivel comportamental desde alguna de esas escuelas. Hay algo muy interesante y es que en esos primeros años de ese siglo XX, les estoy hablando desde lo que era la psicología en ese tiempo y lo que era la parte más conductual, la psicología más conductual, que recuerden que es una de las escuelas que se empieza a dar el conductismo, empieza a ver o empieza a tener una visión de la salud mental muy precaria, muy limitada. Y de pronto ese interés que tenían los conductistas de aquella época, de aquel siglo XX, empezaron a dar de pronto una respuesta a lo que era salud, que hoy en día no se cuenta de esa manera, afortunadamente. Entonces el interés de la conducta era casi que pues inexistente, ¿sí? Y habían cuatro categorías de clasificación de salud, pongo entre comillas salud, porque tenían una visión de pronto, como les menciono, muy precaria. El concepto de salud mental que hoy en día conocemos era muy limitado y tenían cuatro visiones. Entre comillas, el a las personas de contextos cotidianos o a las personas que no tenían ningún tipo de diagnóstico, les llamó gente normal. Desafortunadamente, quizás en muchos contextos hoy en día todavía se habla de es que es una persona normal. Entonces, miren que desde el siglo XX al concepto que quizás muchas personas hoy de manera coloquial o de manera cultural tienen de lo que es la salud mental, sigue estando muy relacionado. Ya ha pasado más de un siglo y todavía muchas personas dicen es que es gente normal. Luego tenían una visión de las personas que estaban internas en un instituto de salud mental, que para la época era conocido como sanatorio o era conocido como manicomio, hoy en día no se usa ese término, y le llamaron gente insana o gente loca. Y tenemos una tercera clasificación, que eran las personas que estaban en hospitales, las clasificaron como gente enferma, y un cuarto puesto para las personas que estaban en las prisiones, que las clasificaron como personas criminales. Esa escuela conductista, con esa revolución conductista en ese siglo XX que les estoy mencionando, dejó un representante sumamente indispensable, que como les mencionaba ayer, creo que muchos también lo conocen, y es John Watson. John Watson es el máximo exponente de lo que es el conductismo. Empieza a hablar entonces de lo que era la conducta observable, medible, contrastable, a diferencia de pronto de lo que estaba imperante en la época, como les mencionaba, decía el siguiente postulado, y es que la psicología tiene sentido a través de la conducta observable y medible. Empieza entonces con Watson toda una revolución
toda una revolución que entonces hoy en día es lo que forja la terapia cognitivo-conductual. Ya de pronto nos hemos desprendido de esa visión tan ortodoxa de lo que Watson en un principio nos proponía, pero sigue habiendo muchos lineamientos de esa, pues de ese aspecto. Hola Ana, ¿cómo estás? No es necesario que tomes nota. Pues el diplomado no tiene una nota como tal, es decir, pues no es calificable. Sí se les envía 2 días para finalizar el diplomado, un cuestionario que es autocalificable, es decir, ustedes mismos se van a dar como, entre comillas, una nota subjetiva de cómo les fue en el diplomado, pero no hay pues como una evaluación puntual. Ya si de pronto quieres tomar nota, porque a veces no todo lo que digo está en las diapositivas o cuando doy ejemplos de casos clínicos, de pronto si te parece pertinente, sí podrías pues como tomar nota. Ya es como un juicio de cada estudiante. Entonces tenemos un tema 3 que son esos fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Siempre tenemos un fundamento y es el patrón de aprendizaje que tiene la terapia cognitivo-conductual, tanto de conducta y tanto de la parte más cognitiva. Y que pues obviamente han tenido muchos auges, muchos aportes, ha tenido también muchas modificaciones. De hecho, uno de los fundamentos teóricos para el desarrollo de la terapia de conducta han sido varios aspectos. Lo primero es la reflexología y las leyes del condicionamiento clásico. Ojo acá, porque la reflexología de aquel entonces, de aquella época, es muy diferente a lo que hoy en día se cuenta con lo que es la reflexología. Hoy si ustedes buscan reflexología, les sale otra cosa diferente quizás a lo que era aquella época. Para la época, para ese siglo XIX, siglo XX, la reflexología era más un estudio de los reflejos que tenían los seres humanos. Ahí entonces está, por ejemplo, Pavlov, Watson, que ya los vamos a ver, sobre todo Watson, y que tenemos también un conexionismo con Thorndike, que también ya lo vamos a ver, los conductistas y los neoconductistas, y también tenemos a Skinner y la parte más experimental de lo que es la conducta. Entonces acá tenemos la reflexología y esas leyes del condicionamiento clásico. Shenov, aunque de pronto no es tan mencionado, él era un filósofo ruso, él quería mirar o quería estudiar cómo eran los reflejos y los estímulos externos, la parte ambiental en el ser humano. De pronto no es tan mencionado porque el que sí es muy mencionado es Pavlov. Pavlov fue uno de los discípulos, pero fue gracias a Shenov donde Pablo empieza a querer estudiar un poco sobre lo que es la conducta, sobre lo que son los reflejos, por ejemplo, el reflejo de salivación que ya vamos a observar, y que pues nuestra conducta no es una conducta solamente aprendida, sino que también está mediada por unos mecanismos que Shenov nos dice como mecanismos reflejos. Dio mucha importancia a lo que es la parte del aprendizaje para explicar la conducta. Luego tenemos a una persona sumamente importante, un discípulo de Shenov. Como les menciono, no vamos a profundizar tanto en Shenov, pero sí es importante darle como esa parte de responsabilidad en la historia de lo que hoy en día se conoce como terapia de conducta, porque enseña muchas cosas a su discípulo Pavlov. Pavlov es clave para el auge de la terapia conductual, empieza a tener un montón de desarrollo de teorías específicas para la modificación de conducta, teorías específicas que se van a centrar en ese proceso de aprendizaje. Y el interés que Pablo empieza a tener es un interés similar a lo que era su tutor, a lo que era Shenov, donde entonces empieza a investigar sobre esos procesos reflejos que son condicionados y también nos empieza a dar unas herramientas claves, unas herramientas básicas para modificación de conducta, que son algunas técnicas que hoy en día se conocen, que de hecho vamos a ver, la extinción, la inhibición, la discriminación y la recuperación espontánea. Una de las características más importantes de lo que nos deja Pablo no es solamente el aprendizaje, sino que
dice que el aprendizaje implica unas respuestas que son automáticas, que son reflejas, que no son conductas que estén en el repertorio conductual del paciente, es decir, que son conductas que no son voluntarias, que son completamente involuntarias, y empieza a denominar lo que es el condicionamiento clásico. Él habla de condicionamiento clásico como un aprendizaje asociativo, es decir, hay una conexión entre un estímulo nuevo y un estímulo reflejo que ya existía. Un condicionamiento clásico es una conexión entre estímulos. Entonces, Pavlov empieza a analizar y dice, bueno, el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje donde un estímulo que originalmente era un estímulo neutro, es decir, que no provocaba ningún tipo de respuesta, llega a poder provocar las respuestas gracias a una conexión asociativa, es decir, gracias a un aprendizaje asociativo, eh, y es allí donde se genera una nueva respuesta. Las investigaciones de Pablo, de hecho, pues son una de las bases de las ciencias de lo que es el comportamiento. En esas investigaciones iniciales de Pablo, Pablo empieza a observar que tras poner alimentos en la boca de algunos perros, los perros empezaban a salivar, empezaban a segregar saliva procedente de glándulas, y ahí es la primera parte de pronto del estudio de Pavlov, donde Pavlov entonces lo denomina como reflejo de salivación, y empieza a realizar este ejercicio, este experimento en reiteradas ocasiones, y empieza a observar que la sola presencia de él en el laboratorio, ya los perros tenían un reflejo de salivación, como le llamó al principio. Miren que estamos hablando de los reflejos, de la reflexología. Entonces empieza a notar que incluso cuando él estaba presente, el perro, así no tuviera visible la comida, podía salivar. Ya empieza entonces a Pablo a analizar o a deducir que es que el perro había aprendido que cuando ya Pavlov se presentaba en el laboratorio, ya era porque le iba a dar comida, iba a recibir comida. Entonces, para poder realmente saber si Pavlov estaba, estaba no cierto, si realmente el perro había aprendido o no, empezó entonces a poner un separador entre el perro y la comida. Y de esta manera, pues los perros no podían visualizar la comida, y empezó entonces pues Pablo a introducir el alimento en una compuerta y empezó a registrar la salivación. De ahí es donde surge ese condicionamiento clásico. Yo se los voy a explicar. De hecho, el condicionamiento clásico no es solo un experimento, también nos permite hacer un análisis de muchos pacientes o muchos diagnósticos de pacientes. Y en general, en lo que les estoy contando, pues más adelante Pavlov empieza a aplicar distintos estímulos a los perros, estímulos auditivos, estímulos visuales, que al principio, en un principio eran completamente neutros. Se los presentó justo antes de servirles la comida a los animales, y el resultado empezó a indicar que tras varias aplicaciones el perro ya empezaba a asociar esos estímulos, que ahora ya eran estímulos condicionados, con la comida. Ya a eso Pavlov le llama reflejo condicionado, le quita el nombre de reflejo de salivación, le coloca el nombre de reflejo condicionado a esa salivación que producía tras, tras esta asociación. Eh, Diana, sí, ¿a qué características me estás preguntando? A las del condicionamiento, ya vamos a profundizar más allá. Entonces, en general, eso es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, como les menciono, también me va a dar muchas respuestas a lo que es el proceso de adquisición de muchas. Deme un segundo, comparto la pantalla para que podamos ver un video de ello.
En, en la cotidianidad tenemos muchos ejemplos de condicionamiento clásico, muchísimos. Unos de ellos fueron los que nosotros vimos en el video. El condicionamiento clásico, pues también es un condicionamiento llamado también pabloniano o condicionamiento respondiente. Es un tipo, entonces, como vimos, de aprendizaje, donde un estímulo que originalmente es un estímulo neutro, llega a provocar una respuesta que va a ser automática, después de haber sido emparejado repetitivamente con un estímulo que naturalmente pues provocaba una respuesta. Vamos a ver entonces varios ejemplos, pero antes de ello creo que es importante que ustedes conozcan cómo se da ese aprendizaje asociativo. Sí, Jennifer, cuando ponemos un video se deja de grabar la clase. Total, Elías, totalmente. Muchísimos, muchísimos comportamientos estamos condicionados. Ya les voy a explicar un poco, que de hecho creo que los va a sorprender. Entonces, el condicionamiento clásico es realmente pues una estructura que también nos empieza a mostrar cómo nosotros estamos pues también condicionados con diferentes aspectos de la vida cotidiana. Denme un segundo. Entonces, tenemos primero un estímulo neutro, un estímulo que no provoca ningún tipo de respuesta eh, y que con cierto significado tenemos un estímulo incondicionado. Los estímulos neutros, usualmente como por ejemplo los que utilizó Pablo, pueden ser luces, sonidos, campanas, timbres. Un ejemplo de la vida cotidiana es incluso el celular, como eh, algo que un sonido puede ser completamente neutro. Por ejemplo, cada quien reconoce su sonido como de notificación, puede ser muy diferente a otro cuando hay un sonido de notificación de otro celular que no es el de nosotros, o no es el nuestro, o no se parece, no activamos esa respuesta de recompensa. Pero cuando es el de nosotros, sí, estamos ya condicionados a ese sonido. Entonces, esos estímulos neutros siempre van a ser aspectos que por sí solos no generan en la persona nada, y luego tenemos un estímulo que ya es una respuesta incondicionada. Si el estímulo neutro se presenta junto a un estímulo incondicionado, se va a volver un estímulo condicionado y luego una respuesta condicionada. Si ese estímulo condicionado y el estímulo incondicionado siempre se presentan a medida de asociación, de manera reiterativa, y nunca por separado, se va a generar entonces eso, una relación condicional, un aprendizaje asociativo que es dependiente, esa respuesta condicional. Veamos entonces un ejemplo, que es un ejemplo clásico, que es este de acá. Vamos a hacer un ejercicio. Este es muy similar de pronto a lo que les expliqué con el condicionamiento pabloniano, con lo que hacía Pavlov, pero también me gustaría que ustedes lo tengan claro. Van a mirar esta imagen y luego vamos a resolver durante 5 minutos este ejercicio de Pavlov. Primero van a decir cuál es el estímulo incondicionado, luego cuál es el estímulo neutro, luego cuál es la respuesta incondicionada y luego cuál es la respuesta condicionada. Tenemos esta parte, esta imagen, para que resuelvan estas preguntas. La idea es que sean esas 4 preguntas y vamos a tener 5 minutos para eso. Yo voy a apagar la cámara y voy a dejar el audio apagado, pero voy a estar pendiente de ustedes por si tienen alguna pregunta.
Vamos a ver entonces cómo les fue. Por acá veo algunas respuestas muy buenas. Dentro de la campana. Muy bien. Muy bien, muy bien, Tami. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco lo que, pues, eh, de hecho veo pues respuestas muy buenas. Vamos a analizar un poco más lo que es el condicionamiento clásico y ya les voy a explicar un poco que de hecho el condicionamiento, bueno, los dos, condicionamiento clásico y condicionamiento operante, aunque son o hacen parte más de la historia de lo que es la terapia de conducta, también vamos a analizarlo en un caso clínico. Ahora se los voy a compartir para que lo tengan mucho más claro, porque de hecho es una herramienta muy buena cuando entendemos bien el condicionamiento clásico para comprender ciertas afecciones en los pacientes. Morning and La respuesta al ejercicio que nosotros estábamos haciendo antes de ver el video es la siguiente. Antes del condicionamiento tenemos un estímulo incondicionado, que sería la comida. Eso es antes del condicionamiento. Una respuesta incondicionada, que sería entonces la salivación del perro. Un estímulo neutro, que pues al principio al perro no le genera nada, no hay una respuesta, no hay una activación fisiológica. Y durante el condicionamiento ya es una asociación entre campana, comida, varias repeticiones para que se pueda dar un condicionamiento y que se genere una respuesta incondicionada. Ya luego, por sí sola la campana, que anteriormente era un estímulo neutro, va a ser un estímulo condicionado y va a generar una respuesta condicionada. Entonces, la sola activación de la campana va a generar en el perro una respuesta condicionada y ya podríamos hablar que hay un condicionamiento. Yo les mencionaba que hay muchos ejemplos de lo que nosotros podemos mencionar de condicionamiento clásico. De hecho, entonces, eh, hay aplicaciones en la vida cotidiana, pues lo que es en terapia, en publicidad, en educación. Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana, como les mencionaba. Por ejemplo, el sonido del celular que yo les mencionaba. Entonces, si cada vez que uno recibe una notificación, si cada vez que uno recibe un mensaje de una persona, sale una notificación particular en el celular, con el tiempo, ya no solamente vamos a escuchar ese sonido, sino que aunque no sea esa persona, sino que también se genera la misma emoción. Una ansiedad, por ejemplo, ante la bata blanca. No sé si ustedes han escuchado como la fobia a la bata blanca. Es decir, si alguien ha tenido una mala experiencia previa, una experiencia que puede ser vista como dolorosa o traumática con el médico, que es muy frecuente en los niños, inyecciones, procedimientos que pueden ser dolorosos o hasta incómodos, ver a un doctor ya con bata blanca puede generar en la persona ansiedad, ¿no? Automáticamente. Entonces, ya se da un condicionamiento, incluso si la persona no está ahí para una inyección, sino que es una consulta rutinaria, o el olor a la comida y el hambre, que es muy común en publicidad. Entonces, si cada vez que visitamos la casa de una abuela, huele a pan recién horneado y sirven comida deliciosa, con el tiempo solamente oler el pan puede hacer sentir hambre y puede recordar o rememorar lo que es la vivencia con la abuela. O el miedo a los perros, por ejemplo, si un niño es mordido por un perro, puede empezar a sentir miedo al ver cualquier perro, incluso si el perro no es agresivo. O la música y los recuerdos. Es decir, si hay, por ejemplo, una relación, un vínculo de pareja, que escuchan siempre una canción en momentos de pronto gratos, en momentos que son felices. Más adelante, al escuchar esa misma canción o el mismo, pues la misma playlist, por ejemplo, puede traer recuerdos, emociones similares, incluso ya después de haber terminado la relación, después de mucho tiempo. Entonces, el condicionamiento clásico es muy amplio. Eh, el condicionamiento clásico, como les mencioné, entonces también nos dice cómo se puede eh, eh, generar con el tiempo un aprendizaje
Entonces, por ejemplo, en contextos terapéuticos o educativos, pues se usa para enseñar a modificar conductas. Por ejemplo, en esa parte de la terapia de exposición está muy basada también en condicionamiento clásico y condicionamiento operante para poder ayudar al paciente a mejorar de pronto esos estímulos que son percibidos como estímulos fóbicos. Ese descubrimiento de Pavlov tardó casi 50 años en ser reconocido, en ser validado, pero sí ese primer experimento de Pavlov nos muestra cómo ha sido el primer tratamiento conductual para lo que es la ansiedad. De hecho, se demostró cómo esos métodos de condicionamiento clásico empezaban a neutralizar los efectos de una estimulación aversiva cuando eran emparejados con una respuesta positiva o una respuesta buena. Entonces, acá es donde está Iván Pavlov dando un aporte desde lo que es la terapia de conducta a ese condicionamiento clásico y que también empieza entonces con el tiempo a dar un impacto en cómo se entiende eh, incluso hasta la personalidad de los pacientes. Se empieza incluso a estudiar cómo están los factores implicados en la personalidad ansiosa, en la personalidad con tendencia a la agresión y a la timidez. Antes de ver un poco el conexionismo con Tordine, quiero entonces compartirles un caso clínico, de cómo se puede ver en un paciente ese condicionamiento clásico. ¿Cómo se puede explicar el condicionamiento clásico en un paciente? Yo esta vez se los voy a compartir, pues esa parte del material, porque sé que muchos no tienen todavía el material de estudio, pero es muy importante el material de estudio, porque todo el tiempo los vamos a estar usando para que ustedes puedan perfeccionar mucho más lo que es pues no solamente la parte teórica, porque la parte teórica son las clases, sino también la parte clínica o la parte práctica para que lo podamos tener en cuenta. Eso se los expliqué ayer, pero sé que de pronto hay muchas personas también nuevas que entran el día de hoy al diplomado. Acá está todo el grupo de archivos que vamos a utilizar, que ustedes pueden ver. Están las diapositivas que se presentan en clase, de fácil lectura en cada uno de los módulos. Supongamos que es el módulo 3 tema 3. Entonces, en cada módulo o en cada tema está así. Las lecturas que hay en clase, la presentación de clase, los videos, se los pongo en los enlaces del video que se comparten en clase, y los libros generales, pues eso para cada uno de los módulos. Y los ejercicios prácticos y los libros generales. Vamos a abrir este ejercicio práctico, así ustedes todo el tiempo lo van a encontrar. Esta vez vamos a ver un caso de condicionamiento clásico que se los voy entonces a compartir al chat, pero normalmente siempre lo que vamos a hacer es ingresar inmediatamente al enlace. Me avisan por favor si ya les llegó el caso, que se los acabo de compartir al chat. Listo. Ese que les acabo de compartir es un caso clínico desde la parte del condicionamiento clásico. Es Sofía. Sofía entonces era una paciente que tiene 30 años, lo que para la época de la consulta tenía 30 años, y dice lo siguiente. Sofía empieza a tener ansiedad intensa y una habitación a los ascensores después de un episodio que fue un episodio bastante traumático para ella. La historia clínica y la evaluación inicial de Sofía. Sofía entonces es un caso real, pero cambio el nombre por respeto también a la paciente y algunos datos importantes. Y dice así: Sofía es una profesional que trabaja en un edificio de oficinas. Hace 6 meses quedó atrapada en un ascensor durante 20 minutos debido a una falla técnica. Durante el episodio experimentó síntomas intensos de ansiedad. Miren esta parte de ansiedad muy paroxística: taticardia, sudoración, sensación de ahogo, pensamientos catastróficos.
como por ejemplo, voy a morir aquí, no podré salir. Desde entonces ha desarrollado una respuesta condicionada de miedo a los ascensores. Evita subir en ellos y prefiere tomar las escaleras, incluso cuando esto le genera un gran esfuerzo físico. La simple idea de entrar en un ascensor le provoca una ansiedad anticipatoria y cuando se acerca a uno experimenta respuestas fisiológicas automáticas como la sudoración, como la aceleración del pulso. Algo importante es que no solamente fue que se quedó atrapada, que el ascensor, de hecho, pues como que se descolgó solo un piso, ella obviamente tenía mucho susto, fueron 20 minutos que ella dice, fueron 20 minutos, pero yo lo vi como si hubiesen sido días enteros dentro del ascensor. Y de allí, de ese episodio que fue muy traumático para Sofía, empieza a generalizar un miedo a los espacios cerrados. De hecho, se generalizó. No solamente ya empieza a tener un miedo profundo por los ascensores, sino cuando incluso iba a entrar al cuarto útil, pues el cuarto útil, no sé si este término se utiliza en todos los países, pero un cuarto útil es como un cuarto donde si las personas viven, por ejemplo, en apartamentos, como donde guardan las herramientas o el árbol de Navidad, bueno, otras cosas, que es muy pequeño y ella ya tenía miedo de entrar ahí, aunque sabía que el cuarto útil pues no se iba a caer, no se iba a descolgar porque no era un ascensor. Ya ese miedo se generalizó en Sofía. Acá se empieza a hacer el análisis desde el condicionamiento clásico, desde ese modelo de condicionamiento donde hay un estímulo incondicionado que al principio era quedar atrapado en el ascensor, una respuesta incondicionada que era esa, pues una ansiedad intensa y el miedo. Y durante el condicionamiento, entonces tenemos un estímulo neutro que era o que es el ascensor. El ascensor era un estímulo neutro, pues antes del incidente ya no tenía dificultades, solamente era un medio de transporte en un edificio. Incluso pues ella menciona que vive en un piso muy alto o vivía en un piso muy alto y trabajaba también en un piso muy alto. Entonces ya estaba afectando su calidad de vida porque todo el tiempo tenía que llegar media hora antes de lo que debía llegar al trabajo para poder subir las escaleras y llegaba muy fatigada, llegaba cansada y lo mismo le tocaba hacer en su vivienda. Le tocaba entonces subir, bajar y ya estaba afectándola también a nivel físico. Y tenemos un estímulo incondicionado más el estímulo neutro, que sería entonces el ascensor estímulo neutro, que se va a asociar con esa experiencia traumática, que sería quedar atrapado en el ascensor. Después del condicionamiento, entonces ya tenemos esto, ya tenemos un estímulo condicionado que ya sería por sí sobre el ascensor, que ya provoca ansiedad, incluso hablar de los ascensores para Sofía era algo impensable, y ya tenemos la respuesta condicionada, ese miedo intenso, esa habitación en los ascensores. Desde los objetivos terapéuticos que se realizaron con Sofía, era primero una desensibilización de esa respuesta condicionada, con desensibilización sistemática, primera ola, eso lo vamos a ver en las técnicas y los modelos, modificar también esas creencias disfuncionales sobre el peligro del ascensor. Yo ayer les estaba relatando que aunque hay técnicas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, no las podemos ver de manera individual. Todas son, eh, pues generalmente, pues se deben combinar. Bueno, por acá veo una pregunta, ¿en dónde puedo encontrar el material? El material le puedes hablar a Paula Contreras, que ella es nuestra coordinadora. Yo les compartí este caso clínico porque sé que muchas personas todavía pues no tienen acceso al material o no les han compartido el enlace. Yo creo que ya a partir de mañana sí vamos a utilizar solamente la parte del material, pues que ya les han dado a la mayoría el acceso. Les voy a compartir el número de lo que es Paula Contreras, aunque ella al principio de la clase del día de hoy se los mencionó para que le puedas entonces preguntar a ella sobre el acceso a ese material. Como es un número colombiano, no, no debes olvidar colocar también el código, el código que es más 57. Modificar creencias y desarrollar estrategias de afrontamiento para la ansiedad. Entonces siempre se debe hacer una psicoeducación, siempre se le explicó a Sofía
lo que era el concepto de habituación, cómo fue ese condicionamiento y luego se empezó a hacer una exposición gradual. Se hizo una exposición a través de la imaginación y posterior una exposición en vivo cuando ella ya estuvo de acuerdo. Esto de pronto me lo voy a saltar para poder, bueno, la reestructuración cognitiva. Pero acá tienen entonces este programa, obviamente es corto y resumido para efectos prácticos del aprendizaje, pero miren entonces cómo se puede explicar, cómo se puede hacer un análisis de un caso desde el condicionamiento clásico. Ese fue el caso de Laura, así como, perdón, de Sofía, así como el caso de Sofía, hay muchos otros casos que se pueden explicar desde el condicionamiento clásico, incluso desde el condicionamiento instrumental. Ahora vamos a volver a hablemos un poco de lo que es el conexionismo con Tordain. Tordain, de hecho, nos da varias leyes importantes, una ley del efecto y una ley de la práctica. Termino un momentito. Entonces nos da dos leyes importantes. Igual estamos hablando de un aprendizaje asociativo o con leyes básicas. Tordain entonces realmente nos propone lo que es el conexionismo. El conexionismo es una teoría que está basada entonces en la idea de que el aprendizaje ocurre a través de una formación de conexiones entre un estímulo y entre una respuesta y que se considera pues también de hecho Tordain un enfoque precursor de lo que es el conductismo y que se fundamenta también en ese aprendizaje, una idea de que el aprendizaje es el resultado de una asociación entre una situación y una respuesta que es correcta. Hay unos principios básicos de lo que es el conexionismo. Tordain, de hecho, formula varias leyes que explican cómo ocurre ese proceso de aprendizaje. Tenemos la primera, que es esta, que es la ley del efecto. La ley del efecto entonces nos propone o la realiza para explicar cómo se adquiere una respuesta, cómo se da una respuesta. Es decir, esa ley del efecto es la respuesta o las respuestas seguidas de consecuencias que para el paciente o para la persona son satisfactorias, tienden a repetirse. Y que las respuestas que son seguidas de consecuencias que son percibidas como desagradables, como negativas, son las que tienen menos probabilidad de que se puedan repetir. Un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Bueno, de la vida cotidiana no, de un experimento que de hecho Tordain nos da, y es un gato en una caja, un gato en una caja problema. El gato aprendió a presionar la palanca para salir porque recibía una comida como recompensa. Es decir, la ley del efecto. ¿Por qué? Porque es una respuesta seguida de una consecuencia que es satisfactoria. Por eso, repito. Pero también nos da una segunda ley, que es la ley del ejercicio, o que también es conocida como la ley de la práctica. En el caso nuestra, profe, la intervención es no, 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 Diana. Solo imaginaria no. De hecho, se hace, me voy a devolver un poco para que de pronto quede como claro la parte del condicionamiento clásico, aunque pues no es tanto de condicionamiento clásico, es más bien de las técnicas, aunque yo lo profundizo más en los modelos. Acá. Entonces, se hace una exposición gradual en imaginación y una exposición en vivo. ¿Por qué no se hizo primero una exposición en vivo? Porque ella realmente tiene un nivel de ansiedad muy profundo, muy alto, eh, donde incluso eso siempre se debe dialogar con el paciente, porque muchos pacientes de entrada con exposición en vivo no lo realizan. Entonces, con ella se hizo una exposición gradual en imaginación, también se hizo una a través de realidad virtual, una que es, pues, exposición simulada, y una vertiente, una variante de la exposición simulada es la exposición a través de realidad, y luego se pasó a una exposición en vivo. Luego se pasó también con técnicas de respiración y relajación, y luego una reestructuración cognitiva
de Ellis para mirar la situación, las creencias y las consecuencias. Pero miren también, entonces, técnicas de regulación emocional muy desde la tercera generación. Entonces, la ley de la práctica, volviendo al tema de Tordine, eh, nos empieza entonces a decir que, perdón, la ley del ejercicio, la ley de la práctica es que cuanto más se repite una conexión entre estímulo y una conexión con respuesta, más fuerte, más profunda se vuelve esa conexión. Si no se usa esa conexión, entonces esta conexión tiende a debilitarse con el tiempo. De hecho, no son las únicas dos leyes que nos propone Tordine. Hay otra ley que de pronto no es tan mencionada y es la ley de la disponibilidad o la ley de la preparación. Es decir, una persona, un paciente, un aprendiz, en este caso, va a, o el aprendizaje ocurre mejor si el organismo, si el paciente está preparado para poder aprender. Un ejemplo, un estudiante aprende mucho más fácilmente cuando está motivado, cuando quiere realmente estudiar. Thorndike empieza entonces a diseñar una serie de experimentos que eran las cajas problema o las cajas rompecabezas, donde en esa caja que ustedes ven ahí, que es el diseño entonces digamos original de Thorndike, empieza a introducir gatos y empieza entonces a decir que pues de hecho es un experimento que es muy famoso y empieza entonces a introducir los gaticos dentro de la caja con el mecanismo de palanca que era lo que les permitía a los gatos poder salir de esa caja. Tordán empieza a observar que al principio los gatos sí intentaban muchas acciones al azar para poder lograr salir, pero que con la repetición lo que hacían era aprender a presionar la palanca de manera mucho más rápida. Hay una diferencia importante con lo que es Tordine, con el conexionismo hacia pues diferente al condicionamiento clásico, y es que en el conexionismo o el conexionismo se va a enfocar más en el aprendizaje, ensayo, error, mientras que en ese condicionamiento clásico se hace un énfasis en esa asociación entre los estímulos. Entonces el conexionismo sí destaca esa importancia de las consecuencias que se forman entonces como hábitos, lo que va a influir más tarde en ese condicionamiento más skinneriano, en el condicionamiento operante. De hecho, entonces, estas cajas problemas les dio a Thorndike, pues lo que es, de hecho, Thorndike es el precursor de la psicología educativa con una teoría que es la teoría del aprendizaje activo, que los niños aprenden por sí solos, según lo que mencionaba Thorndike. Y que también acá empezó entonces a demostrar que nosotros aprendemos también no solamente por condicionamiento clásico, sino también por ensayo y por error. Y empieza también a demostrar pues muchos aspectos que de pronto en el condicionamiento clásico no se tenían en cuenta. Hola Irma, ¿qué no entendiste? Diana, la pausa es a las 8. Morning and Vamos a ver lo que es el conductismo de Watson. A Watson lo mencionamos hace un rato, pues de hecho lo que fue John Watson y bueno, también otros autores, pero en especial John Watson, propone lo que es una visión de la teoría pues, psicológica que sostiene que el comportamiento humano y el comportamiento pues también de los animales debe estudiarse de manera objetiva, de manera concreta o de manera medible,
sin recurrir a esos procesos mentales internos o los pensamientos o, o las emociones. Por eso se habla solo de conducta con Watson. Watson empezaba a considerar que la parte de la psicología, que la psicología siempre debe ser observable, que solo debe centrarse en lo que es la conducta y en cómo los estímulos de lo que es el entorno van a influir en las respuestas de un organismo. Watson entonces empieza a hablar en ese siglo XX con la revolución conductista, que esto fue o hace parte de ese movimiento de las tres características que les mencioné ayer, pues es un representante máximo. Él empieza entonces a decir que esas reacciones emocionales, que la conducta no solamente la aprendida, sino también las reacciones de nosotros desde el ámbito emocional y desde los pensamientos. No es que lo niegue, sino que no lo ve o no los ven como mediadores en la conducta. Algo muy importante de Watson es que él estaba de pronto muy fascinado por los descubrimientos de Pavlov y empieza a proponer que ese proceso de condicionamiento clásico podía explicar también cómo ese aprendizaje en los humanos se daba no solamente en la conducta, como les menciono, sino también en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Entonces él pensó que esas emociones también se aprendían mediante una aparición de un aprendizaje asociativo, es decir, de un condicionamiento clásico. Hay unos principios fundamentales de lo que es el conductismo. Igual también es importante mencionar que pues Watson tiene unos principios clave que están muy basados también en ese condicionamiento clásico. Lo que dice es que el comportamiento es aprendido, es decir, Watson afirmaba que los seres humanos nacen con muy pocos reflejos innatos y que todo el comportamiento que nosotros vamos adquiriendo es a través de la experiencia y a través de lo que es el aprendizaje. Él mencionaba entonces que el ambiente moldeaba la conducta. Creía realmente que la personalidad y que las emociones no son innatas, sino que son una forma de interacción con el entorno. De hecho, Watson tiene una frase sumamente famosa de lo que es la conducta manifiesta. Él mencionaba que realmente una persona podía nacer y que se podía de pronto moldear dependiendo de cómo se trabajara. Una frase que él tiene es como que le den una docena de niños, decía lo siguiente: dadme una docena de niños y pues bien formados, bien dotados, con una capacidad cognitiva intacta, y que él los iba a poder convertir en lo que quisiera, entonces en médicos, en abogados, en ingenieros. Es decir, él mencionaba que todo estaba y que incluso los talentos eh, eran todos aprendidos. Y también entonces empieza a hablar de lo que es una psicología objetiva, una psicología experimental. De hecho, empieza a rechazar completamente lo que es la introspección, como los otros conductistas, y se empieza a centrar en lo que es el estudio de la mente y empieza a considerar que no era de pronto la mente o los pensamientos medibles ni científicos y los descarta. Es un aprendizaje muy basado en lo que son los estímulos y lo que son las respuestas. De hecho, pues el método más objetivo que él tuvo fue una experimentación animal. Ya les voy a mostrar un experimento que él hizo con el pequeño Albert. De hecho, es un experimento muy sonado actualmente y que nos deja también pues muchos aprendizajes, pero que para de pronto la época actual, el experimento del pequeño Albert es visto como un experimento un poco, sí, total, falló en la crianza de sus hijos, de sus propios hijos. Obviamente es eh, una teoría buena, pero de pronto era muy radical. La frase que yo les mencionaba, él decía: dadme una docena de niños y yo los convertiré en lo que quieran. Pero también ha sido muy criticado porque no dice eso, es decir, el ser humano no es solamente conducta, el ser humano está lleno de muchas otras variantes, las emociones, el temperamento, por ejemplo, nosotros somos epigenética. Entonces él empieza a negar completamente lo que era la genética. Decía entonces que todo era ambiente, que todo era aprendido, que todo se podía condicionar. Vamos a ver, de hecho, un video de él que me encanta, ya les voy a compartir también el enlace de lo que es Watson, donde incluso pues también menciona lo que por acá Alejandro nos estaba comentando, que falla en esa crianza de sus hijos.
médicos, abogados, artistas. Por acá les voy a compartir el enlace del video. Sí, es una historia muy interesante, pero creo que también a eso nos lleva de pronto ser tan ortodoxos en los medios. Por ejemplo, pues Watson es un ejemplo de ello. Entonces, ese condicionamiento como un concepto central en lo que es la explicación de los mecanismos que van a regir la conducta para él. Entonces, lo que son los pensamientos, las emociones, los instintos, etcétera, pues Watson de pronto los deja muy lejos. Sí fue un poco más lejos que Pavlov. Watson fue más lejos que Pavlov, eliminó de pronto lo que es lo que era la conciencia y dejó de lado lo que era la neurofisiología que hoy en día también se tiene muy en cuenta. De hecho, ese trabajo pues, de Watson permite ver esa psicología como una rama experimental de la ciencia natural, posibilitando también un control de la conducta, pero sigue siendo muy ortodoxo. Y es acá donde hace su primera tesis y mencionaba lo siguiente: el miedo puede condicionarse, el miedo se puede generalizar a otros estímulos distintos al estímulo original, y acá menciona que la reacción de temor puede persistir a lo largo del tiempo. Es acá donde empieza entonces a experimentar con el pequeño Albert. De hecho, es uno de los experimentos más famosos de Watson y uno de los experimentos también más famosos a lo largo de lo que es la psicología. El pequeño Albert fue el experimento de Watson más famoso en el año 1920. Se empieza a demostrar de cómo las emociones pueden ser incluso condicionadas. El objetivo de Watson era muy claro. El objetivo era probar que el miedo es una respuesta aprendida. Lo logró en cierto sentido. Y empieza entonces a emparejar lo que es una rata blanca, pues acá como una rata negra, pero era una rata blanca, y lo estimuló o lo emparejó durante 7 veces, 7 ensayos, con un estímulo que provocaba un temor en un niño. Albert era un niño, de hecho era un hijo pues, de una colega de él, una amiga de Watson. El niño apenas tenía 11 meses, era un bebé, y como se empezó a emparejar esos dos estímulos, al principio la rata para el niño era completamente neutra, no le generaba miedo, no le generaba temor, pero sí le generaba temor ese campaneo o el golpe que producían las barras de metal en una mesa. Entonces, claro, el procedimiento fue este: mostrarle al bebé, a Albert, esa rata blanca, que como les menciono es un estímulo neutro. En un principio el niño no le tenía miedo a la rata. De hecho, nosotros pequeños no es normal que le tengamos miedo a las ratas. Es más bien un condicionamiento social que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Muchas personas le tienen miedo, pues, como a las arañas, le tienen miedo a las ratas, pues le tienen miedo a a muchos aspectos. Y eh, cuando se empareja con otro, en este caso, por ejemplo, si lo vemos desde un condicionamiento más social, que de hecho yo creo que aquí había una persona que le interesaba mucho como la psicología social, el miedo a las cucarachas, el miedo a las ratas, el miedo a muchas personas le tienen miedo a las lagartijas. Bueno, es social, es aprendido, ¿sí? Y acá, por ejemplo, sí que se demuestra que hay un condicionamiento aprendido. Entonces, claro, después de emparejarlo 7 veces, la rata ya provocaba por sí solo una respuesta de terror, de horror en el niño de 11 meses. Incluso ya se generalizó el miedo. Le podían mostrar otros estímulos que eran similares a una rata, un conejo, un abrigo de piel, un perro, y sentía miedo. Entonces, este fue una de las fotografías. Es por acá vemos a Watson, y este es el pequeño Albert, esta es la mamá. Acá está con un conejo. Ya le empezó a tener miedo a los conejos y a lo que se parecía o lo que era muy similar a las ratas. Claro, Watson empieza entonces a decir y que no fue solamente una vez, fueron varias veces. Watson entonces empieza a mostrar que los objetos similares podían traer también una generalización del miedo. Hay una diferencia también con nuestros enfoques de este enfoque más watsoniano, si le queremos llamar así,
Por ejemplo, una diferencia con Pablo es que aunque Watson sí se basa en ese condicionamiento clásico, estímulo-respuesta, miren que acá estamos hablando de un aprendizaje asociativo, lo aplica más a la psicología humana y hace estudio del comportamiento emocional. Y a diferencia de ese conexionismo de Tordine, Watson empezaba a rechazar esa idea de ensayo y error, y se enfocó más en lo que era la relación directa con el estímulo. De hecho, pues el pequeño Albert, incluso después de 30 días, lo que lo coloco acá, todavía seguía teniendo una generalización de su miedo. El pequeño Albert sigue siendo pues un experimento que quizás en los límites éticos actuales no es bien visto, no es, y creo que tampoco en la época fue bien visto, pues porque de todas maneras, aunque fue con el consentimiento de su madre, jugó también con ese comportamiento aversivo. Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos que aunque son experimentos que obviamente han aportado largo y tendido a lo que hoy en día conocemos, también han traído consecuencias negativas y que tampoco es la única parte que nosotros vamos a dar como explicación al miedo. Esa no es la única explicación al miedo, pero pues Watson nos demostró una pequeña parte. Vamos a ver el video de lo que es el experimento del pequeño Albert, un video que originalmente estaba en inglés, pero se los voy a mostrar en español y ya se los voy a compartir también. Recording in progress. Bueno, les voy a compartir el video del pequeño Albert. Por acá se los estoy diciendo. Sí, pobre bebé. Sí, muy poco ético. Sí, igual estamos hablando de, pues de hace tiempo. De pronto no había tanta conciencia, igual también, pues, como les digo, hasta dónde llega también el comportamiento tan ortodoxo, porque él solamente creía que existía la conducta. Entonces, de pronto sí se puede poner en tela de juicio, sin embargo, pues, afortunadamente o desafortunadamente, pues, dependiendo del punto de vista que lo veamos, también nos deja un ori de lo que hoy en día puede ser muy beneficioso para muchos pacientes. Luego tenemos el neoconductismo. El neoconductismo, entonces, es una vertiente de pronto un poco más novedosa de lo que es el conductismo ortodoxo. Los neoconductistas más fácil es una evolución de ese conductismo clásico. Surge en esa primera mitad del siglo XX, donde el objetivo entonces era refinar, era expandir esas ideas tanto de Pavlov como, como los watsonianos, que eran muy ortodoxos, condicionamiento ortodoxo, ya casi un poco más flexible, entre comillas, es un poco más flexible y que se centra en esa relación entre estímulo-respuesta, pero que también algo que tienen los neoconductistas es que tienen en cuenta el ambiente, el condicionamiento, pero también unas variantes mediadoras en la conducta. Entonces, que no solamente era la parte del ambiente, no solamente era el aprendizaje, sino que también hay otros aspectos que van a marcar la conducta del ser humano. Se puede hablar entonces que los neoconductistas son un poco más abiertos porque introducen variables intermedias que van a estar en el aprendizaje, como la motivación, como las expectativas y también no tan profundo, pero sí los procesos cognitivos. De hecho, hay unos principales representantes que es Tolman, es Hall, es Skinner. Skinner pues sigue siendo un neoconductista y que ese conductismo y el neoconductismo, ya voy a dejar de presentar para que podamos entonces de pronto ir exacto, alguien lo tenía que hacer. Suena muy horrible, pero si Watson no hubiese hecho de pronto todo lo que hizo, no hubiésemos tenido hoy las herramientas que conocemos hoy en día. Entonces, tenemos una diferencia clara en lo que es el conductismo y el neoconductismo. De hecho, pues el conductismo, como vieron, es muy radical. En el conductismo no hay un papel de la mente. Watson, de hecho, pues rechazaba cualquier proceso interno, mientras que los neoconductistas como Tolman, como Hall o como Skinner, sí introducen unas variables intervinientes
en la modificación de la conducta o el aprendizaje de nuevas conductas. Y que también en ese conductismo clásico de Watson y Pavlov, de pronto Watson sí era un poco más radical, Pavlov no tanto, pero tiene una explicación del aprendizaje. Para los conductistas ortodoxos como Watson, el aprendizaje está solo basado en estímulo-respuesta, pero los neoconductistas sí se basan en la motivación y las expectativas y ya un poco más desde los refuerzos. El método de estudio del condicionamiento clásico es solamente observar conductas externas, como lo que vimos con el pequeño Albert. Pero en los neoconductistas ya hay unos experimentos que son más controlados, ya hay una medición también de esos procesos que son internos y que ya de pronto en los neoconductistas hay reforzadores, hay castigos que van a influir en la conducta, mientras que miren que, por ejemplo, con Watson y Pavlov no había un énfasis en lo que son los refuerzos. Vamos a dejar acá para pasar a nuestro descanso. Normalmente nosotros siempre vamos a salir a descanso a las 8 en punto hora Colombia. Para las personas que están de pronto fuera de la zona horaria colombiana, recuerden que yo ayer les compartí una página donde pueden hacer de pronto esa convergencia. Yo siempre en el descanso les muestro un aviso que estamos en descanso, que estamos en receso. Cuando ya se retire, vamos a volver. El descanso dura aproximadamente unos 20 minutos para que tengan tiempo de comer, para que tengan tiempo también de descansar. Sé que es mucha información, entonces para que puedan hacer otras cosas diferentes, traten de no estar de pronto expuestos a otras pantallas electrónicas o no estar en el celular para evitar también esa fatiga cognitiva y la fatiga ocular que puede existir. Les voy a presentar entonces acá lo que es receso. Cuando ya no esté es porque ya estamos nuevamente en la clase. Morning and Tenemos el neoconductismo, entonces ya sabemos que tienen también un estudio de lo que son los procesos mentales, ya es un poco más amplio. Hay varios neoconductistas, de hecho, por ejemplo, tenemos a Gutiérrez. Gutiérrez es un neoconductista un poco más ortodoxo, igual, pues aunque son neoconductistas y también tienen en cuenta unas variables nuevas que de pronto el conductismo radical no tenían, siguen siendo ortodoxos. Habla de lo que es el principio de contigüidad, menciona lo que es un aprendizaje por asociación, donde entonces seguimos el mismo principio del condicionamiento, un aprendizaje asociativo, y habla por primera vez de lo que podría ser la desensibilización sistemática. Sin embargo, la desensibilización sistemática no se le atañe o no se le adjudica a Gutiérrez, sino que se le va a adjudicar a Wolf con la primera generación, pero sí empieza Gutiérrez a permitir lo que es el avance de las técnicas de exposición. Tenemos a Hall. Hall entonces plantea la construcción de una teoría de conducta, una teoría también más formal de lo que es la conducta. De hecho, pues nos dice que hay unas leyes científicas que explican esa conducta de los aspectos complejos, los aspectos centrales, el aprendizaje, también habla mucho de lo que es la motivación y habla de lo que es la cuantificación de la psicología. Hace una contribución a la contribución de la psicología, él plantea que el aprendizaje es un modo de adaptación de los retos que el medio también nos favorece y que nos favorece también para una supervivencia. Vamos a ver un poco también lo que es, eh, lo que es FOD.
Tolman y el neoconductismo, entonces Tolman también nos propone lo que son los mapas mentales. De hecho, hace un aporte de lo que es el ambiente, sigue manteniendo el ambiente como un medio importante para el proceso de aprendizaje, la mecanización y el condicionamiento. Tolman nos dice o nos plantea que lo que son los mapas mentales, él mencionaba que se basan o que son ideas donde son un propósito y una cognición. Para él, los mapas mentales o las representaciones mentales de Tolman, pues son representaciones internas que nosotros vamos haciendo del entorno, de las situaciones, son formados también por la experiencia, por la exploración que nosotros vamos teniendo y los conocimientos que vamos adquiriendo. Él menciona que esos mapas mentales nos ayudan a planear, a plantear rutas internas para anticipar resultados y poder llevar a cabo una resolución de problemas. De hecho, tiene un experimento clave, que es el experimento con las ratas. Tiene un laberinto con ratones, introduce entonces ratones en un laberinto y los ratones exploran esos laberintos, pero sin ningún tipo de recompensa como lo que habíamos visto anteriormente. No había recompensas y se introdujo ya la comida como reforzador. Ya los ratones encontraban el camino de manera mucho más rápida. Entonces la conclusión que tuvo Tolman es que los ratones ya habían formado un mapa mental. Ya habían hecho un mapa mental, pero miren que, por ejemplo, algo que se desconoce o que no se tiene tan en cuenta para los conductistas ortodoxos es el propósito y la parte de la cognición para comprender lo que es la meta y lo que es el fin. Y hay unos conceptos claves de Tolman. Él nos dice que hay un aprendizaje latente, es un aprendizaje que ocurre sin ningún tipo de refuerzo, pero que se va a manifestar cuando ya la persona va a tener una motivación. Cuando hay motivación, entonces hay un aprendizaje latente, pero que también hay unas expectativas que son cognitivas, es decir, los organismos anticipan consecuencias y que nosotros siempre tenemos una meta y un propósito, es decir, la conducta no es solamente una reacción, sino también que está la conducta dirigida a unas metas. De hecho, Tolman hace un aporte muy grande a lo que es la teoría cognitiva, porque ya hace un enlace o una conexión entre lo que es el conductismo, pues con el neoconductismo, pero también con el cognitivismo básico, obviamente, pues todavía no se introduce mucho a lo que es la cognición, pero ya sí puede establecerse o ya se introduce una noción de lo que es la mente como un sistema de procesamiento de la información. De hecho, Tolman nos inspira a muchos modelos actuales de lo que es la navegación espacial, de lo que es el proceso o cómo nosotros aprendemos para poder adquirir ciertas respuestas. Entonces, Stallman tenía estos dos descubrimientos. Él mencionaba que nosotros tendíamos a elegir las situaciones que eran mucho más fáciles, las situaciones que eran más efectivas, porque previamente ya lo habíamos utilizado. Luego tenemos a Mower. Mower entonces nos propone una teoría bifactorial o también es una teoría bifásica, que de hecho pues nos da una respuesta de cómo incluso se dan las fobias, cómo se dan los miedos. Vamos a ver entonces un video de cómo son las teorías bifactoriales de Mower para ya poderlo explicar más profundamente. Recording in Ahora lo que es las dos fases para el mantenimiento del miedo. Hay una teoría que es la bifactorial, la teoría bifásica, que fue la que acabamos de observar en el video. Es un modelo donde nos explica cómo nosotros como seres humanos aprendemos el miedo y no solamente cómo se aprende, sino también cómo se va reforzando a lo largo del tiempo. Entonces, para Mower hay dos componentes. El primer componente, que es un condicionamiento clásico, y el segundo componente, que es una teoría del condicionamiento instrumental u operante. Entonces, de hecho, pues no solamente es conocida como la teoría bifactorial, también es conocida como la teoría bifásica del aprendizaje, del miedo, porque realmente es una propuesta que nos hace para explicar cómo nosotros adquirimos, cómo nosotros mantenemos la conducta de evitación
frente a unos estímulos que van a ser temidos, frente a unas fobias. Es una teoría entonces que de hecho es muy influyente en ese campo de lo que es el condicionamiento clásico, pero también más adelante con la influencia del condicionamiento operante, porque nos da una comprensión de cómo se dan los trastornos de ansiedad, cómo se mantienen esos trastornos de ansiedad. Entonces, la teoría de Mower, esa teoría bifactorial, nos propone eh, pues o que sostiene que ese comportamiento de evitación se desarrolla en dos fases o dos factores. La primera fase o el primer factor es un condicionamiento muy pavloviano, un condicionamiento clásico, donde en la primera fase tenemos un estímulo que es neutro, que ya lo habíamos hablado pues en otro momento de la clase del día de hoy, que ese estímulo neutro se va a asociar con un estímulo que es un estímulo aversivo, ¿sí? Y que a través de esa asociación ese estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado, ¿sí? Es decir, que provoca una respuesta de miedo o ansiedad. Un ejemplo, un perro, que sería el estímulo neutro, muerde a un niño, muerde a una persona. ¿Qué le genera? Dolor, que sería EA, que sería el estímulo aversivo, que genera el miedo. Después, entonces, la persona con solamente ver a un perro, que sería nuevamente ese estímulo ya condicionado, aunque el perro no lo muerda, va a sentir miedo. O el ejemplo que les estoy dando en la pantalla. Entonces, acá tenemos un estímulo neutro, supongamos, ir al trabajo. Desplazarse para ir al trabajo debería ser un estímulo neutro. Ya si lo asociamos con un factor emocional, de desgaste o de pereza, lo que sea, ya es otro tema, ¿cierto? Pero al principio debería ser un estímulo neutro. Se asocia con otro estímulo, que es lo que le va a generar eh, eh, sensaciones negativas, la parte aversiva. Por ejemplo, si en el trabajo a la persona o al paciente le hacen bullying, ya ese estímulo neutro se termina asociando con un estímulo que es aversivo, generando un condicionamiento, una respuesta aversiva. Entonces, claro, acá ya se va a producir que el hecho de ir al trabajo, que sería entonces el estímulo neutro, como les mencioné, ya es algo aversivo por sí solo. Pero entonces Mower nos dice, bueno, así no es lo único que tenemos para el mantenimiento de los miedos o las fobias. Ya también se da un condicionamiento que es instrumental. Entonces, ¿qué dice el de condicionamiento instrumental o condicionamiento operante? Que en esta fase la persona emite una conducta de evitación, por ejemplo, alejarse del perro, con el ejemplo que les daba hace un rato, que esta conducta de evitación reduce y previene la ansiedad, pero que pues es realmente muy temporal, es una reducción del miedo que funciona como un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque se fortalece la conducta de evitación. Al yo todo el tiempo estar evitando, por ejemplo, los ascensores con el caso de Sofía, que era la paciente que yo les mencioné ahora, Sofía, ¿qué iba a hacer? Sofía iba a generalizar más su respuesta de miedo porque había ya una respuesta de evitación, un reforzador negativo. Y un ejemplo, el resultado del perro que yo les mencionaba ahora, con la persona que lo mordió por primera vez un perro que le generó un estímulo aversivo. Cada vez que la persona evita al perro, disminuye su ansiedad, sí, se disminuye, pero se refuerza esa conducta de evitación. O lo que veíamos acá, la persona entonces va a tener una ansiedad permanente por un tiempo, va a tener conducta de evitación, la persona puede que cambie de trabajo, pero puede remitir ese sentimiento de ansiedad, puede que cambie de trabajo, pero sigue estando un trabajo condicionado. Entonces, la persona evita ir al trabajo, evita de pronto conseguir otros trabajos, y hay un fenómeno de no extinción que nos proponía Mower, que nos dice entonces que esa respuesta condicionada nunca se va a ir porque la persona aprende de diferentes maneras a evitar ese estímulo fóbico con situaciones, con objetos, con animales, etcétera. Incluso también puede ser un miedo a personas. Entonces, claro, cualquier trabajo, en este caso que les estoy mencionando, va a llegarse o se va a dar como un estímulo aversivo. Esta teoría bifactorial de Mower nos propone entonces un modelo explicativo que de hecho es muy bien utilizado para pues para la hipótesis de cómo ese miedo, de cómo la ansiedad nos hace evitar un estímulo, pero que no solamente es una teoría bifásica que nos propone cómo se refuerza ese malestar o esa ansiedad, cómo se estimula nuevamente esos estímulos aversivos,
Ya hablamos de las fobias, pero por ejemplo también nosotros tenemos una teoría bifactorial que nos va a ser muy útil para poder explicar cómo nosotros tenemos los prejuicios, cómo tenemos los estereotipos. De hecho, entonces, los prejuicios y los estereotipos surgen como un miedo que va a ser condicionado. Puede ser una vivencia propia, puede ser una vivencia incluso cultural o un aprendizaje vicario. Ver a una persona adulta o cuando somos pequeños ver a nuestros padres tener rechazo por ciertas culturas o por ciertos grupos sociales nos hace tener un condicionamiento clásico, un condicionamiento instrumental que refuerza la parte de los prejuicios y los estereotipos. Entonces, claro, acá se vuelven respuestas condicionadas de manera instrumental. Posterior tenemos a Skinner, que ya hablábamos un poco ahora de lo que era también Pavlov. Los dos, Skinner y Pavlov, son los autores más influyentes de la terapia conductual. De hecho, introduce por primera vez el término. Antes de Skinner no se hablaba tanto de terapia conductual, pero con él se empieza a hablar y ya hay un conductismo radical. De hecho, Skinner, más que conductista, se considera un neoconductista, pues de la nueva generación del neoconductismo, pero sigue siendo bastante ortodoxo. Termino un momento. Entonces empieza a postular lo que es el condicionamiento operante y empieza entonces a hablar de lo que es la conducta programada. De hecho, entonces él menciona lo siguiente: las acciones de una persona seguidas de un reforzamiento adecuado tienden a ser repetidas si es un refuerzo positivo o evitadas si el reforzador es negativo. Él empieza a hablar de lo que es el refuerzo, la teoría del refuerzo, que entonces es describir ese proceso por el que se incrementa la asociación de una respuesta con un estímulo y que se obtiene de pronto un premio, entre comillas, aunque el reforzador no es un premio, que ya sería el refuerzo positivo. Y que empieza entonces a emplear esos principios de forma positiva para poder estimular un comportamiento, un proceso de aprendizaje. Es una técnica que de hecho ha mostrado mucho éxito. eh, y menciona si se aplica desde el refuerzo negativo o si aplica, entre comillas, un castigo, ¿cierto? Aunque no es tan a fondo así. Y para extinguir la conducta también debemos utilizar el refuerzo o el castigo. De hecho, nos da un experimento, que es el experimento de la rata en la caja, que vamos a ver a continuación. Recording in progress. Tenemos entonces que Skinner, con este condicionamiento operante, pues realmente el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje donde la conducta es moldeada en función de las consecuencias que recibe. A diferencia de lo que es de pronto ese condicionamiento clásico de Pavlov, donde está muy basado o está muy asociado solamente entre un aprendizaje asociativo, este enfoque que nos propone Skinner con descondicionamiento operante ya hace más énfasis en cómo esas consecuencias de una acción van a afectar esa probabilidad de que la acción se vaya a repetir en un futuro en función de las consecuencias. Skinner entonces propone que esos comportamientos que son seguidos por consecuencias reforzantes tienden entonces a repetirse, pero aquellos que están seguidos por consecuencias que de pronto son más aversivas se van a extinguir. Hay unos elementos claves que nos propone entonces Skinner. Él nos menciona entonces lo que son los refuerzos. Los refuerzos o los reforzadores van a aumentar la conducta, mientras que los castigos lo que hacen es disminuir las conductas. Aquí es como los parámetros
para lo que él descubrió con el experimento de la rata en la caja que acabamos de ver en el video. Ese refuerzo positivo, o más bien el refuerzo, es cualquier consecuencia que lo que haga es aumentar esa probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Y acá tenemos dos variantes, un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. El refuerzo positivo entonces pues se va a dar es cuando se presenta un estímulo que es agradable para una persona después de una conducta. Un ejemplo, darle una golosina, darle un chocolate a un niño cuando recoge sus juguetes. Todavía no me voy a entrar en la clasificación que hay de los tipos de reforzadores, porque hay varios tipos de reforzadores, reforzadores tangibles, reforzadores incondicionados o primarios, reforzadores secundarios o condicionados, reforzadores de actividad, reforzadores sociales. Esto es como un ejemplo, pero todavía no me voy a adentrar, esto lo vamos a ver más adelante en las técnicas, pero para que lo vayan teniendo ahí en las notas que están creando. Y tenemos un refuerzo negativo, que es la retirada o la eliminación de un estímulo aversivo después de que se da una conducta. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, un refuerzo negativo? Quitar de pronto una tarea que es difícil cuando un estudiante termina rápido la primera tarea. Pero luego tenemos el castigo. El castigo es cualquier consecuencia que lo que haga es disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. Entonces, nuevamente tenemos dos variantes, un castigo positivo y un castigo negativo. En el castigo positivo lo que hace es que se presenta un estímulo que es percibido como desagradable tras una conducta. Un ejemplo, dar un regaño cuando alguien llega tarde o dar, por ejemplo, regaño en el colegio cuando un estudiante hace algo mal, un ejemplo. Y un castigo negativo es es retirar un estímulo que es agradable para la persona. Un ejemplo, pues quitarle el celular a un adolescente porque tiene un mal comportamiento. Se le quita algo que le gusta. Pero no se habla de otras dos variantes que también está pues en este comportamiento o modificación de conducta y es la extinción. La extinción ocurre cuando ya una conducta se disminuye porque baja la frecuencia, deja de ser reforzada. Un ejemplo, un niño que deja de hacer berrinches y sus papás le prestan atención al hacerlo. Y también está el shaping, donde es una técnica, de hecho, una técnica de moldeamiento que consiste en eso, en reforzar esas aproximaciones sucesivas hacia la conducta deseada. De hecho, pues es muy útil para comportamientos que son bastante complejos. Y bueno, y lo que es la caja del experimento de Skinner, que es una caja o un experimento muy famoso, eh, la idea que quería Skinner con esta caja era estudiar cómo era el comportamiento de manera controlada. Empieza entonces a diseñar este famoso aparato, que es la caja de Skinner, donde entonces, como mencionábamos ahora, colocaba a los animales, que eran palomas o que eran ratas, y los entrenaba para que ellos hicieran determinadas acciones como presionar la palanca y siempre obtenían una recompensa, que en este caso la recompensa siempre estaba dada como comida. Esto le permitió a Skinner poder observar cómo el comportamiento era afectado por esos reforzadores o por esos castigos, porque aparte de los reforzadores, que en este caso eran las comidas, también había un suelo eléctrico o un suelo electrificado que cuando no oprimía la palanca correcta, lo que hacía era la rata tener un castigo. De hecho, hay muchas aplicaciones de ese condicionamiento operante en la educación, que sé que muchos acá son docentes, pues tiene aplicaciones en numerosos contextos, como por ejemplo para motivar el aprendizaje de los niños por un sistema de recompensas, desde la psicología clínica, terapia más conductual para modificar conductas problemáticas o también incrementar conductas que se quiere tener. Y de pronto también en el ámbito de las organizaciones, de los trabajos, de los empleos, donde hay un sistema como de incentivos o de sanciones para los trabajadores, que de hecho pues es muy importante. Como todo, así como vimos en Watson, eh, también Skinner tuvo sus críticas. Lo primero es que, aunque ese conductismo radical de Skinner sí fue criticado mucho y sigue siendo muy criticado porque a veces sí desde lo radical, obviamente ya se usa con modificaciones,
ignora esos procesos mentales internos como los pensamientos, las emociones, la motivación también, pues su enfoque es de hecho muy riguroso, es un enfoque muy empírico, donde Skinner y Watson y Pavlov y los grandes han aportado muchísimo a la psicología como ciencia, sobre todo a la terapia cognitivo-conductual y que de hecho pues está basado en muchos métodos actuales de intervención conductual que se siguen basando en los principios muy skinnerianos. Estas son algunas diferencias de lo que es el condicionamiento clásico y lo que es el condicionamiento operante. Vamos entonces a concluir con un video de lo que es Skinner para que podamos ir a descansar. Bueno, vamos a concluir acá la clase. Mañana entonces nos veremos nuevamente, mañana que es martes, para que puedan entonces poder descansar. Mañana también vamos a trabajar con el material opcional para que entonces las personas que ya están teniendo el enlace puedan ir descargando para que sea mucho más fácil el acceso a ese material de estudio, el material opcional. Y espero entonces que descansen muchísimo, duerman muy bien. Dormir permite la consolidación de todo el aprendizaje que hemos tenido en el día a día cotidiano. Entonces espero que descansen bastante y que el día de mañana, si tienen que laborar, lo puedan hacer y que estén muy bien.